7 relatos reales escalofriantes del Día de los Enamorados, misterios embrujados REVLADOS. La noche del 14 de febrero era diferente en el barrio. Las luces parpadeaban, pero no por amor, sino por miedo. Los murmullos de los vecinos sonaban a leyendas crueles que siempre hacían eco en sus almas. Juan, un joven de 23 años, lo sabía bien. La historia contaba que un espíritu vengativo acechaba a las parejas en el Día de los Enamorados, buscando venganza por traiciones antiguas. Pero Juan no creía en cuentos, la realidad ya era lo suficientemente dura. Hacía pizzas y andaba por calles peligrosas, siempre preocupado por su madre y hermana. Mientras arrastraba la mochila llena de entregas, la ansiedad le mordía el corazón con una boca helada. A su alrededor, el barrio parecían respirar cuentos oscuros. Música, risas y parejas se confundían con el silencio inquietante del lugar. La vida en su vecindario era un constante vaivén entre el amor y la desesperación. Cuando entregó una pizza a una pareja en un edificio ruinoso, una sombra se deslizó por el rabillo de su ojo y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Acaso su madre tenía razón? Juan. Apúrate, gritó un hombre desde la esquina. Esa pizza se enfría, pero la verdad, eso se pone caliente. El ambiente se tornó pesado y el aire se colmó de susurros. Casi podía sentir las paredes mirándolo, como si presenciaran todo. Al regresar a casa sintió que alguien lo seguía, pero al voltear, solo el vacío lo miraba de regreso. Se convenció de que eran solo sus nervios, pero el sudor frío en su mentón le decía otra cosa. Al llegar a casa, encontró a su madre en la sala, blanca como un lienzo. Juan, tu hermana, no ha vuelto. Llama a la policía. Su corazón se detuvo un instante. No puede ser, murmuró, y el pánico empezó a llenar cada rincón de su ser. Mientras la policía se reía de sus preocupaciones, él sentía una sombra que crecía detrás de él, un presentimiento que lo arrestaba. La desesperación lo picaba, disolviéndose entre el miedo y la rabia. Esto es una broma. Deben ayudarme. Pero la indiferencia de los agentes era palpable y se reían entre ellos. Esto no es un cuento de hadas, muchacho. Cuando por fin subió a la azotea del edificio en donde aquella pareja había sido vista por última vez, las luces en la ciudad comenzaron a parpadear, y el eco de risas distantes resonó entre los escombros de su alma. La atmósfera se tornó pesada como una niebla que aplastaba su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Juan, aterrorizado, encontró unas viejas fotos en el suelo junto a una botella rota. Eran recuerdos de historias olvidadas, de traiciones que aún pesaban sobre el barrio. De repente, comprendió que su hermana podría estar atrapada en un ciclo de odio que no había hecho más que comenzar. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, helando su sangre y haciéndolo temblar. Una sombra oscura se deslizó entre los edificios, tan real como el miedo que lo envuelve. ¿Sería ella? La sombra se movió más cerca, llevándose consigo la esperanza de despedazar la maldición que amenazaba con consumir todo, dejando tras de sí solo desolación. Las luces seguían parpadeando, pero ahora la oscuridad traía consigo un peso mayor. Mientras Juan temblaba en la azotea, la sombra se acercaba lentamente, como si estuviera saboreando cada segundo de su miedo. Su respiración se aceleró, cada inhalación un intento desesperado por calmar el pánico que le corría por las venas. La sombra, con su forma inquietante, parecía tener rostro, aunque apenas era un contorno distorsionado que se desvanecía en la noche. ¿Quién está ahí?, gritó Juan, intentando en vano que su voz sonara firme. Las memorias de su infancia, entre risas y juegos, parecían estar atrapadas en esta neblina densa. De repente, un susurro helado se deslizó en el aire. Juan, tienes que elegir.
El eco reverberó en su mente como un canto de sirena, atrayéndolo hacia un abismo del que no podía escapar. La mente de Juan se revolvió. ¿Elegir? ¿Qué significaba eso? Al girar hacia la sombra, por un momento, pensó que podía reconocer una figura familiar, una que había estado al lado de él en esas noches alegres, su hermana. Pero su razón se preguntaba si lo que veía era real o una cruel ilusión. Entonces, recordó el grito desgarrador. ¿Era su hermana quien estaba pidiendo ayuda, o era solo el eco de su propia desesperación? Mientras la sombra avanzaba, las luces de la ciudad comenzaron a apagarse una por una, como si un enemigo invisible estuviera robando la vida del barrio. Juan sintió que el tiempo se detenía. No, gritó, dando un paso hacia adelante. Tienes que liberar a mi hermana. Las paredes parecieron temblar ante su grito, como si el propio barrio le respondiera, recordándole que la venganza del espíritu tenía sus raíces en el dolor colectivo. La sombra se detuvo justo frente a él. Había un frío penetrante que lo atravesaba. Todo tiene un precio, murmuró, su voz un rasguño en el aire. La traición nunca se olvida, y el amor no puede renacer sin sacrificios. Juan sintió que la oscuridad del mensaje sobrecogía su voluntad. ¿Qué estaba dispuesto a perder por su hermana? ¿Quién era él para desafiar las antiguas traiciones que parecían habitar en cada rincón del barrio? Detrás de la sombra, una serie de figuras comenzaron a dibujarse en la niebla. Eran rostros, pálidos y distorsionados, sus ojos vacíos reflejaban su propia desesperación. Eran las almas de aquellos que habían sufrido por amores rotos. Uno de ellos se adelantó, extendiendo una mano hacia él. «Libéranos», suplicó con una voz que sonó a 1000 lamentos. «Tu hermana está con nosotros». El pánico se desbordó en el pecho de Juan. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo? Sin pensar, corrió hacia la escalera, decidido a encontrar su camino de vuelta al mundo real. Tenía que luchar contra la sombra, pero también contra la verdad que lo intimidaba. Su hermana estaba atrapada, y si no hacía algo rápido, podría ser una más de las almas perdidas. Mientras descendía, el eco de las risas distantes comenzó a transformarse en gritos desesperados. Cada escalón resonaba en sus oídos como un latido frenético. Al llegar al último peldaño, Juan vio con horror que la puerta estaba entreabierta, su hogar iluminado por un resplandor difuso. Con una mezcla de miedo y determinación, cruzó el umbral, pero lo que encontró dentro lo dejó helado. En la habitación, su madre estaba de pie frente a un espejo roto, su reflejo distorsionado sonreía mientras que ella lloraba. «Juan, ven», susurró dulcemente, pero en su mirada había un destello que revelaba algo oscuro. «Es tu turno de elegir». El corazón de Juan se hundió al darse cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su mayor temor. En un rincón, un fondo tenebroso emergía, y a su lado, un susurro repetía incansablemente la pregunta: ¿qué perderás por amor? La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica. ¿Cuál sería su elección? ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para salvar a su hermana y, tal vez, redimirse en el proceso? La pesadilla apenas comenzaba. El corazón de Juan latía desbocado. La culpa y la preocupación por su hermana lo ahogaban, mientras su madre seguía allí, como un espectro en el umbral de una decisión aterradora. Las paredes del hogar, una vez llenas de memorias felices, ahora parecían murmurar secretos oscuros. Cada sombra en la habitación se movía, acechando, esperando. «Es tu turno de elegir», repetía su madre, pero el eco sonaba más a un lamento que a una invitación. Su reflejo en el espejo se distorsionaba y cambiaba, mostrando a Juan diferentes versiones de sí mismo, alternando entre el niño que fue y el adulto que podría llegar a ser. La imagen lo miraba con reproche, como si estuviese esperando la respuesta correcta. «Mamá, no. No eres tú», gritó Juan, pero su voz se enredó en la laberíntica oscuridad de la habitación. Más allá del espejo, las siluetas seguían susurrando, llamándolo, recordándole cada error, cada oportunidad perdida. «Ellos también están aquí, no has terminado, Juan», decían. Los rostros pálidos emergían selectivamente entre el vapor que comenzaba a cubrir las superficies del lugar, cada uno de ellos representando una vida no vivida o un amor olvidado. El miedo lo empujó hacia atrás. Sin embargo, la desesperación por salvar a su hermana lo mantenía anclado en el mismo lugar.
Había algo oculto en el fondo de su ser, un instinto oscuro que le decía que la elección no era entre liberar a su hermana o protegerse a sí mismo, sino que existía un sacrificio más profundo. ¿Qué estás dispuesto a perder?, repitió la sombra, ahora más cercana. Un frío agudo le recorrió la espalda. El amor no solo se obtiene, también se paga. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y una mano helada lo tocó en el hombro. Era una de las almas perdidas, que lo miraba con ojos vacíos. No te conviertas en nosotros, Juan. Tienes que decidir antes que sea demasiado tarde. La figura dejó caer una lágrima que se transformó en un charco negro en el suelo. De pronto, escuchó el eco de un llanto. Era el grito de su hermana. Ayúdame, resonó como un trueno en su mente, retumbando hasta lo más profundo de su ser. Su espíritu se rompía, y el dolor lo envolvió. No puedo dejarla ahí. Su mente se aceleró, mientras el tiempo parecía detenerse. Los ecos de amor y fracasos lo golpeaban, y las sombras se alzaban, creando una danza grotesca a su alrededor. Sacrifica algo que amas, y ella será liberada, sugirió la sombra. Su risa era un eco desgarrador que resonaba en su corazón. Juan sintió que la decisión se acercaba, una elección que podría cambiarlo para siempre. Cerrando los ojos, dejó escapar un suspiro profundo. Si debo elegir, que sea mi propio sufrimiento. Ella merece ser feliz. La voz de su madre sonó desde el espejo, ahora llena de desesperación. No, Juan, no lo hagas. La energía pulsó a su alrededor, y la habitación giró a su alrededor. El escenario cambió abruptamente, y su hermana, en medio de la neblina, apareció ante él. Estaba rodeada de sombras, pero lucía viva, su mirada llena de atención. Juan, gritó, extendiendo una mano hacia él. No. No hagas esto. Pero Juan ya no podía escuchar su voz. Apenas tenía control de su cuerpo, como si algo más estuviera tomando las riendas. Una elección se estaba formando, y el sacrificio estaba a la vista. El rostro de su hermana se tornó cada vez más distante, las sombras avanzaban con fuerza. ¿Qué sería suficiente para romper el ciclo de sufrimiento? Ya no solo era un dilema, era una lucha entre el amor y el desasosiego. En su mente, un murmullo constante crecía mientras el horror lo envolvía. ¿Qué perderás, Juan? La elección final estaba por llegar, y cuando el destino le mostrara su verdadera cara, ¿quién sería el que daría un paso hacia el abismo, dispuesto a pagar con lo que más amaba? Con la oscuridad acercándose, Juan sintió que, por primera vez, realmente comprendía el verdadero significado de elegir. Pero, ¿sería la elección correcta? La oscuridad se trenzaba a su alrededor, y Juan sintió como la presión crecía, como si la habitación misma intentara aplastarlo. Sus ojos se abrieron de golpe, pero la imagen de su hermana seguía en su mente, desdibujándose en una tormenta de sombras. La figura que había estado a su lado, la conexión que había sentido tan fuerte, ahora se desvanecía como un susurro. Elige, bramó la sombra, y Juan, sintiendo la fuerza de aquel grito, comenzó a tambalearse. Descubrió que tenía que tomar una decisión, pero su corazón estaba preso en un mar de angustia. Cada suspiro que daba le parecía una eternidad. Se concentró, buscando el hilo de luz que quedaba en él, pero todo lo que encontró fue el eco de sus propios fallos. Las imágenes de su niñez, de juegos y risas junto a su hermana, se entrometían en su mente. Aquellos días despreocupados, llenos de felicidad, eran un recuerdo cada vez más lejano entre ecos de dolor y lamentos. Mamá, gritó, su voz temblaba, presa del pánico. La figura en el espejo se hizo más nítida, sus ojos parecen vacíos, pero su boca se movía en un intento de advertirlo. Juan, no te conviertas en lo que sucedió antes, susurró su madre, pero las palabras estaban acompañadas de un grito que perforaba la oscuridad. Un segundo, y de golpe, se convirtió en un lamento añejo que reverberaba en la habitación. El grito de su hermana había dejado de ser un llanto distante y se transformó en una súplica desgarradora. Ayúdame, Juan, resonaba en su mente, un himno de desesperación que buscaba romper las cadenas que amarraban a su hermano. Una chispa de valentía se encendió en su corazón, y, sin pensarlo, dio un paso hacia el espejo. Las sombras se arremolinaron, cada una devorando su resolución, mientras susurros ininteligibles llenaban el aire. La temperatura descendió,
sentía el frío arrasador de las almas perdidas. La risa de la sombra resonó a su alrededor, burlona, como si disfrutara de su tormento. ¿Qué vas a sacrificar, Juan? La respuesta está en tu corazón. Atraído por la angustiosa mirada de su hermana, Juan cerró los ojos y se concentró. Todo lo que amo, murmuró, aunque no estaba seguro si se refería a su hermana o a sí mismo. La danza de luces y sombras titiló antes de oscurecerse aún más. De pronto, reconoció que, en su afán de salvar a su hermana, se estaba perdiendo a sí mismo. No podía seguir siendo prisionero del miedo, tenía que actuar. «Voy a salvarte», gritó. Su voz travesada se convirtió en un rugido que retumbaba en las paredes, como si la habitación misma lo apoyara. De repente, sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire vibraba, electrificado por su decisión. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la figura de su hermana permanecía atrapada en un remolino de oscuridad. «Sálvame», sus ojos imploraban con desesperación, el ambiente palpitaba entre el terror y la esperanza. Pero algo dentro de él le decía que el verdadero sacrificio no sería lo que imaginaba. ¿Qué tendría que dejar atrás? ¿Qué amor estás dispuesto a perder para liberarla?, repitió la sombra, su risa resonando nuevamente, como si supiera que la verdadera batalla apenas comenzaba. Juan se sintió acorralado entre el deseo de salvar a su hermana y la oscuridad que lo envolvía. Para él, cada latido era un instante de agonía. Las paredes parecían cerrarse sobre él, el eco de la elección estática lo atrapaba, preparándolo para un desgarrador desenlace. Y entonces, como un chispazo de lucidez, una pregunta atravesó su mente: ¿guardo? Con el sudor corriendo por su frente, supo que el tiempo se había agotado. Debía actuar ahora o perderlo todo. Mientras una sombra se aproximaba a él, decidida a absorberlo, Juan comprendió que el apego podía ser el mayor enemigo. ¿Qué estaría dispuesto a dejar ir para salvar a su hermana? La respuesta lo aterraba y así, el verdadero sacrificio quedaba suspendido en el aire, a escasos instantes de una elección que podría cambiarlo todo para siempre. Pero ¿habría aún alguna forma de rescatar a su hermana, sin perderse a sí mismo en el proceso? La sombra se acercó, su forma contorsionándose, como si disfrutara del tormento de Juan. El frío se volvía cada vez más intenso, y el aliento del joven se convirtió en vapor en el aire helado. ¿Qué vas a decidir? Se burló la sombra, sus ojos brillaban con un terrorífico destello. Juan se sintió atrapado, como un ratón en una trampa, y su mente giraba frenéticamente. No podía permitir que el horror lo abrumara, debía aferrarse a esa chispa de valentía. Si debo perder algo, que sea mi miedo, susurró para sí. Al pronunciar esas palabras, sintió como las sombras se estremecían, como si su resolución fuera un rayo de luz en la penumbra densa. La risa de la sombra se desvaneció brevemente y, durante un breve instante, el silencio se instaló. Juan dio un paso más hacia el espejo, sintiendo como si se moviera contra una corriente invisible. El reflejo del espejo comenzaba a distorsionarse, y la imagen de su hermana aparecía más clara, pero con ella, un trasfondo de desesperación. «No», grita su hermana, mientras la oscuridad la devoraba lentamente. «No te acerques más», sus palabras eran como gritos desgarradores, cada sílaba perforaba el alma de Juan. Su corazón latía como un tambor y, en su impotencia, comenzó a retroceder. Pero en ese momento, algo dentro de él despertó, una rabia, una necesidad de actuar. La sombra, ahora más cerca, alzó una mano con garras afiladas que parecían destilar un veneno oscuro. «¿Qué ha costado a este amor que desea salvar?», susurró la figura, presionando en su mente los recuerdos, la risa de su hermana, el calor de su abrazo, los días en que todo parecía normal. ¿Podría sacrificar esos recuerdos para liberarla? «No puedo perderte», gritó con desesperación, su voz resonando en la habitación vacía. La sombra rió a carcajadas, descontrolada. «Oh, pero lo harás. Todo como tu madre antes, recuerdos desvanecidos, amores perdidos, con un inicio de terror». Juan recordó el relato de su familia sobre cómo sus ancestros habían sido devorados por sus propios recuerdos en momentos de desesperación. La historia del pasado se cernía sobre él como una advertencia, pero también como una guía. Necesitaba un plan, una manera de desafiar a la sombra.
Sintió como su determinación se forjaba en la adversidad. Tal vez no pueda rescatarla sin perder nada, pero tengo que intentarlo. Envuelto en esa decisión, extendió la mano hacia el espejo y lo tocó. En el momento que su piel hizo contacto, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el espejo se hubiera convertido en un portal. La luz comenzó a bailar a su alrededor, y Juan sintió que sus recuerdos se agolpaban en su mente, resplandeciendo con fuerza. Juan, no, suplicó su hermana, sus ojos llenos de terror. Pero él no podía darse la vuelta. Sabía que tenía solo una oportunidad. La sombra, al ver su osadía, se lanzó hacia él, gritando con furia y desesperación. ¿Qué te arriesgarás a perder para salvarla? La oscuridad no vencerá, gritó Juan con toda su fuerza, mientras la luz lo envolvía. De repente, el espacio se estremeció, y una explosión de colores lo hizo caer en el abismo del espejo. Sintió que todo se oscurecía mientras luchaba por no perder la conexión con su hermana. Cuando las sombras se dispersaron, una pregunta quedó resonando en su mente: ¿realmente podría perder su pasado y su hermana lo lograría salvar? La oscuridad se cerró a su alrededor, y Juan comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sabía que, al otro lado, nada sería igual. ¿Qué encontraría cuando todo estuviera dicho y hecho? Justo cuando su aliento se detuvo, una imagen apareció en su mente, una advertencia que nadie había mencionado nunca. Mientras las sombras retrocedían, se dio cuenta de que las decisiones estaban más allá de los simples sacrificios, eran el eco de lo que realmente significaba amar. ¿Perdería su propia esencia en el proceso de salvarla? La pregunta pugnaba por una respuesta mientras su corazón palpitaba con la adrenalina del peligro justo detrás de él. La sombra había sido derrotada temporalmente, pero sabía que no estaban fuera de peligro. Cada segundo se sentía como una eternidad, y la lucha por su hermana y su alma apenas comenzaba. ¿Qué surgiría de la próxima elección y qué secretos aún podrían revelarse? El frío se disipó en un instante, reemplazado por un calor opresor que comenzó a envolver a Juan. Abrió los ojos, aterrorizado, y se encontró en una habitación desconocida. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido, y la luz emitía un resplandor amarillento. Sentía una presión en el pecho, como si el aire estuviera a punto de colapsar sobre él. ¿Dónde estoy?, pensó, sintiendo que cada pulso de su corazón resonaba como un eco en la penumbra. A su alrededor, el silencio era abrumador, solo roto por el suave crujir de los muebles antiguos. A medida que su mirada se adaptaba a la luz tenue, notó que había espejos en cada pared. Pero no eran espejos comunes, la superficie parecía moverse, como si un mar turbio hubiera reemplazado el reflejo habitual. Juan se acercó a uno, sintiéndose impulsado por una extraña curiosidad. A medida que se aproximaba, una imagen comenzó a clarificarse. No eran solo sombras, eran figuras de sus recuerdos. Su madre, sonriendo, momentos de alegría, y su hermana, su expresión era angustiosa. Pero todos parecían distorsionados por la oscuridad que les rodeaba. El miedo invadió su mente a medida que comprendía la trampa en la que había caído. Juan. Una voz familiar resonó detrás de él, se giró y vio a su hermana de pie en la puerta, su imagen parpadeando como una vela en una tormenta. No te acerques a los espejos. Son trampas que alimentan la oscuridad. Si los tocas, no habrá vuelta atrás. El tono de su voz se hallaba lleno de desesperación, y el corazón de Juan se hundió en su pecho. ¿No puedo ayudarte? No quiero perderte, exclamó Juan, sintiendo la desesperación crecer en su interior. Su hermana dio un paso adelante, pero el aire se volvió más pesado, y su figura comenzó a fragmentarse, enviando un escalofrío por la espalda de Juan. Te necesito. No permitas que la sombra te consuma. Pero si no recuerdas quién eres, si caes en la trampa, todo estará perdido. La sombra, que había permanecido oculta, ahora se manifestaba ante él. Aunque aún no podía verle claramente, Juan sintió su risa resonante y burlona. Era como si la cosa se alimentara del terror que comenzaba a apoderarse de él. ¿Ves lo que has traído aquí? Fracasas al no considerar lo que perderás, niño. Tu valentía es solo un espejismo. En ese momento, Juan comprendió que tenía que hacer algo.
Evitar que su hermana desapareciera como había hecho su madre antes. Con cada segundo que pasaba, el aire se sentía aún más estancado, como si el tiempo conspirara con la sombra. Miró los espejos y entendió que eran más que reflejos, eran los fragmentos de su vida, su esencia. La sombra había jugado con sus recuerdos para debilitarlo. Se aferró a la realidad. No me harás olvidar, dijo con firmeza, sintiendo que el calor de su pasado ardía en su corazón. Recuerdos olvidados, recuerdos robados, susurró la sombra, acercándose. Tienes que elegir, Juan. ¿Qué perderás? ¿La vida de tu hermana o la tuya propia? ¿Qué es más valioso? La respiración se le aceleró. Juan sintió cómo su determinación se afianzaba. Sabré quién soy y no me dejaré vencer. Rápidamente, se dirigió hacia otro espejo, uno que parecía emanar una luz más débil que los demás. Antes de que la sombra pudiera alcanzarlo, tocó su superficie con ambas manos. El vidrio pareció vibrar, y de repente una unión con sus recuerdos se estableció. Vio cada instante, cada lágrima, cada risa compartida. Sin embargo, el precio se presentó ante él, imágenes de dolor y pérdida comenzaron a desvanecerse. No perderé esto, pero en aquel momento, la sombra soltó un grito desgarrador que hizo temblar la habitación. Los espejos empezaron a romperse, y fragmentos de cristal fueron volando a su alrededor. La desesperación en la voz de su hermana resonaba con fuerza mientras cada reflejo se desdibujaba, llevándose un retazo de su vida. Juan entendió que el verdadero desafío había comenzado. Para salvar a su hermana, tendría que confrontar cada fragmento roto de su ser. Las imágenes en él. Suelo comenzaron a retorcerse y a reformarse. Supo que el precio sería alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. No te dejaré vencer, gritó, mientras se preparaba para enfrentar el caos que se avecinaba. Pero al mirar su entorno, notó que la habitación comenzaba a desvanecerse de nuevo, y con ella, se acercaba una nueva sombra, más oscura y amenazante. Ya no hay vuelta atrás, susurró la voz de su madre, ahora más clara. El eco de advertencias atormentó su mente, la lucha por el alma de tu hermana está lejos de terminar, y esta vez, el sacrificio será mayor. La oscuridad comenzaba a engullir el último vestigio de luz, y Juan comprendió que cada elección podría sellar su destino y el de su hermana de una vez por todas. ¿Tendría lo suficiente para enfrentar lo que venía? El aire se tornó más denso, como si la habitación misma acumulara un peso insostenible. Juan sintió cómo su corazón se aceleraba en un ritmo frenético. No podía permitir que la sombra lo arrastrara de nuevo. Con cada fibra de su ser, sabía que debía mantenerse firme, a pesar de la nueva oscuridad que surcaba el lugar. Recuerda, susurró su hermana desde un rincón, sus palabras se desvanecían en la tormenta de miedo que lo rodeaba. Juan cerró los ojos un momento, tratando de aferrarse a lo que aún era familiar. Necesitaba claridad, y en ese instante, una imagen surgió en su mente, su madre, los días soleados de su infancia, las risas en el parque. Pero esas memorias estaban siendo devoradas por la sombra, rayando sus contornos hasta dejarlas irreconocibles. El espacio se retorció y las paredes comenzaron a encogerse, los espejos, cada vez más furiosos, reflejaban no solo su figura, sino un laberinto de formas deformadas. ¿Por qué no te rindes?, rió la sombra, su voz como un cuchillo. Ya lo has perdido todo. No puedes salvarla. Juan sintió un frío sutil en su espalda, un escalofrío que se movía lentamente hacia su columna vertebral. Se dio la vuelta, pero en vez de ver a su hermana, se topó con un espejo que reflejaba algo más. Su propio rostro distorsionado, la mirada perdida y el miedo con el que había estado luchando. Esa imagen lo atravesó como un rayo, encendiendo una desesperación pura y abrupta. No soy solo eso, dijo con voz temblorosa, enfrentando su reflejo. Soy más que un simple recuerdo. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había planeado, resonando a lo largo del cuarto. La sombra se agachó, como si aquella afirmación la hubiera herido. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Eres un peón en este juego que tú mismo comenzaste. Esa resistencia no te salvará. Su risa reverberaba como ecos en la nada, llenando la habitación con un ambiente denso de desesperanza. Todo tiene un precio, pensó Juan, recordando lo que su hermana había dicho.
¿Y si el sacrificio fuera la clave? Cuando la sombra se abalanzó hacia él, Juan se lanzó hacia el espejo más grande, el que vibraba con mayor intensidad. Por un momento, sintió un empuje. Era como si el espejo lo hubiera absorbido, llevándolo a un abismo de recuerdos. De pronto, se vio rodeado de imágenes a toda velocidad, momentos de su infancia mezclados con atisbos de su vida adulta. Sintió su ser desintegrarse y regresar en un ciclo incesante entre la risa y el llanto. Pero, al mismo tiempo, reconoció un hilo de luz al final de aquel laberinto de espejos. Un impulso irracional lo hizo avanzar hacia esa luz mientras las sombras intentaban atraparlo. Con su corazón latiendo en su garganta, Juan sintió que aquel lugar le estaba ofreciendo una opción, la posibilidad de redimir su memoria al costo de lo que más amaba. Mientras se acercaba, una voz familiar llamaba su atención. Era su madre, viéndolo con un amor que nunca había perdido, pero, en sus ojos, había un atisbo de pena. El amor siempre tiene un precio, Juan. Una vida por otra, las imágenes se paralizaron. Juan sintió la dolorosa realidad de la elección que debía hacer. Todo estaba interconectado, y en su decisión, podría descubrir un camino hacia la salvación o la perdición. La luz se oscureció un poco y la sombra volvió, ahora más poderosa, una masa incesante que le ofrecía un trato. Rinde tu propia alma y la de tu hermana será salvada. ¿Te atreverías a enfrentarte al nuevo juego que he diseñado? No, gritó Juan, dispuesto a luchar. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra la sombra, sino también contra sus propios miedos. Su brazo se alzó para cortar nuevamente el vínculo entre el espejo y la oscuridad, pero cuando tocó la superficie, un grito ensordecedor resonó, y los espejos se fragmentaron a su alrededor, restallando como un cristal estallando. Juan se sintió atrapado en un remolino de fragmentos brillantes. Las imágenes distorsionadas de su vida comenzaron a girar y fusionarse en el caos. La luz sobre él titiló una última vez antes de que, con un estallido, el fondo de toda realidad se levantara y lo arrojara a otra dimensión, una que se parecía a un antiguo pueblo, pero donde el eco de la oscuridad aún resonaba, y voces del pasado susurraban advertencias. ¿Podría Juan encontrar el camino de vuelta antes de perderlo todo para siempre? Los ecos de voces antiguas flotaban en el aire como un soplo frío en la noche. Juan, aturdido, se encontraba en una plaza polvorienta de un pueblo que parecía atrapado en un interminable crepúsculo. Las casas, de muros grises y ventanas quebradas, ofrecían una sensación de abandono. Cada ladrillo parecía contar una historia de desesperanza, un coraje quebrantado, un amor perdido. Se sentía un extraño aquí, como si el lugar lo estuviera observando y, de alguna manera, juzgando. El olor a tierra húmeda y a hojas secas lo envolvía. Sin embargo, lo que lo inquietaba no era solo el ambiente. Era la sombra, esa fuerza oscura que aún perseguía sus pensamientos y que había prometido llevarse todo lo que amaba. La plaza estaba desolada, y el único ruido que se escuchaba era el susurro del viento que pasaba entre los edificios. Pero, de repente, un murmullo lejano comenzó a acercarse. Juan llamaba a una voz conocida que retumbaba en su mente. Aquella melodía familiar la había escuchado muy adentro, en el rincón de su memoria donde guardaba a su hermana. El sonido parecía provenir de las sombras en las esquinas del pueblo. Se giró rápidamente, su corazón martillando fuertemente contra su pecho. María, gritó, su voz cortando el silencio opresivo. Las palabras se deslizaban en el aire, abriéndose paso entre el desasosiego que lo envolvía. ¿Dónde estás? Juan avanzó, pero la plaza se transformó de golpe. Las sombras se alargaron y se retorcieron, como serpientes tratando de seducirlo hacia la inseguridad. En cada giro, podía sentir la presencia de algo más, una esencia oscura que se alimentaba de su miedo. Sin embargo, la necesidad de encontrar a su hermana era más poderosa que cualquier horror que lo rodeara. Cuando llegó al centro de la plaza, sus ojos se posaron en una fuente seca, el agua había desaparecido, dejando al descubierto un fondo de piedras oscuras. Allí, en el abismo de la estructura, surgieron visiones de risas y caricias, reflejos de momentos compartidos entre ellos. Pero en la imagen se interponía una figura sombría, oscura como el mismo abismo al que miraba. ¿Qué es este lugar?, se preguntó. El terror lo mantenía alerta, pero la curiosidad lo empujaba a seguir.
Fue entonces cuando las voces comenzaron a alzarse, resonando con fuerza, unas llamaban con desesperación, otras advertían en advertencias acalladas. Juan, resonaba un grito entre las demás. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la voz, era María, pero distorsionada, como un eco en un túnel. Se acercó a la fuente, y al mirar más de cerca, vio la imagen de su hermana atrapada en un laberinto de espejos. Sus ojos suplicaban por ayuda, el dolor era palpable. No te asustes. Voy a sacar a María, gritó, su voz llena de determinación. Pero, al mismo tiempo, la sombra se abalanzó sobre él desde las sombras de la plaza con una risa escalofriante. ¿Crees que puedes salvar a alguien, cuando tú mismo estás atrapado aquí? Tu amor no puede romper mis cadenas. Juan sintió la desesperación nublar su mente. Pero una chispa de rebeldía se encendió en su interior. ¿Acaso no podía encontrar una manera de romper ese ciclo? Se centró en la voz de su hermana. Confía en mí, Juan. Recuerda quién eres. La imagen de su madre volvió a aparecer en su mente, recordándole la fuerza de los lazos familiares, y de aquello que lo había sostenido en sus peores momentos. La luz se encendió en su interior, pulsando de energía y valentía. No te dejaré, declaró, enfrentándose a la sombra que lo mantenía prisionero. Y en el instante en que hizo contacto visual con aquel abismo de miedo, el eco de los gritos se detuvo. Las imágenes empezaron a desvanecerse lentamente. Juan sintió que la sombra se detenía, y a su lado, algo nuevo, desconocido, comenzó a formarse. No es solo amor, es la memoria que une, se dijo a sí mismo. Sin embargo, justo cuando parecía que podía dar un paso hacia su hermana, un tremendo silencio cayó sobre la plaza, como si el tiempo se detuviera. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Con más prisa, como si estuvieran preparándose para un ataque. Y en ese momento, sintió un nuevo frío estremeciendo su cuerpo, el pueblo comenzó a desaparecer en un torbellino de luces y sombras. Juan sintió que caía hacia un precipicio, su voz resonando, María. Pero solo se encontraba rodeado de oscuridad. La pregunta dolía en su mente, ¿había realmente alguna forma de salir de este horror atemporal? Cuando finalmente se detuvo, se encontró en un camino nuevo, uno que serpenteaba hacia un bosque denso y oscuro. Escuchaba ruidos extraños a su alrededor, la atmósfera pesada de misterio. No sabía si había ganado tiempo o se había metido en un nuevo laberinto, pero una cosa era clara, el juego aún no había terminado. ¿Qué más lo aguardaba en esa oscuridad abrumadora? El aire del bosque estaba impregnado de un silencio que hacía eco en la mente de Juan. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como guardianes oscuros, sus ramas casi parecían palpitar, vibrando al ritmo de las sensaciones inquietantes que lo rodeaban. A cada paso que daba, crujidos de hojas secas resonaban como susurros, contándole secretos antiguos de aquellos que habían caminado por allí antes que él. Juan sintió que el suelo se tornaba pastoso, como si la tierra tratara de atraparlo. Debo encontrar a María, se repetía, enfocándose en su voz, esa melodía que se había convertido en su faro en medio del caos. La oscuridad lo envolvía cada vez más, era como si estuviera siendo devorado por la espesura del bosque. De repente, un grito desgarrador penetró el silencio. Juan, el corazón se detuvo en su pecho. Era la voz de su hermana, impregnada de terror. Sin pensar, comenzó a correr. Las ramas lo golpeaban como manos frías y gélidas. La desesperación lo empujaba, queriendo llegar a donde fuese que su hermana se encontrara. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras espectrales que parecían intentar atraparlo. En un claro, la luna iluminó un viejo altar cubierto de hiedra y piedras desgastadas. En el centro del altar había una figura oscura, imponente, una especie de culto macabro que lo atraía, mientras trataba de comprender su horror. La figura giró lentamente, mostrando un rostro que parecía una mezcla de su propia imagen y la de su hermana, torcido en un gesto de agonía. ¿Por qué quieres salvar a María, Juan? Entiéndelo, ella es parte de lo que aquí se ha perdido. Aquellos que eligen no olvidar son los que sufren la punzada del recuerdo. Desconcertado, dio un paso atrás. No. No te dejaré decidir por mí. No quiero ser prisionero de tus mentiras. La figura rió descontroladamente, una risa que retumbaba en el claro,
haciendo que las sombras retuercen aún más. Tu valentía no es más que una ilusión. Aquí, los que intentan negarse a su destino son los que sufren más. Ella siempre permanecerá aquí, atrapada en el ciclo de desesperanza. No. No es cierto, gritó Juan, aferrándose a la esperanza. Con cada palabra, un destello de luz comenzó a brotar en su interior, como si lo despertara de un sueño aterrador. Sin embargo, la sombra seguía acercándose. ¿Acaso no ves? El pueblo, tus recuerdos, todo siempre te ha pertenecido a ti. Permíteme liberarte de este sufrimiento. Juan cerró los ojos, tratando de recordar cada instante compartido con María. La risa, sus juegos de la infancia, los abrazos y las promesas. El amor no se olvida. En ese instante, la figura se convulsionó, retrocediendo, como si el peso de la memoria lo empujara hacia atrás. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que las sombras se arremolinaban con más fuerza. El bosque se transformaba, sus árboles parecían ceder, y el suelo se partía en grietas que se expandían, creando un abismo. Juan sintió que el mundo giraba a su alrededor y, junto a él, el altar comenzó a desplomarse. Con un grito de impotencia, se lanzó hacia la oscuridad en busca de su hermana. El frío se convirtió en hielo, y una nueva ola de desesperación inyectó miedo en su pecho. Las sombras ya no eran solo imágenes, eran presencias palpables que buscaban arrastrarlo a una nueva realidad, y en la última fracción de segundo antes de caer, una voz resonó en su mente: Juan, no todo está perdido, vuelve a buscar. La caída fue interminable, girando y girando en un torbellino de oscuridad. Entonces, de repente, se halló de pie en un camino iluminado, pero con el eco de las sombras todavía rondando en su mente. Los árboles eran luminosos, casi familiares, pero la inquietud lo llenaba. En el horizonte, una torre se alzaba, y entre sus muros, sintió una presencia palpable. María, su voz temblaba en la brisa. Su corazón golpeaba con fuerza, lleno de una nueva determinación. Sería esta la última prueba. El eco de su grito se perdió en el aire, pero no supo si encontraría la respuesta a sus preguntas o una nueva pesadilla lo esperaba al otro lado. Sin embargo, una certeza le dio fuerzas: debía continuar. ¿Cuál sería el secreto que se escondía tras las puertas de esa torre escalofriante? La fría brisa de la noche le erizó la piel a Juan mientras se adentraba en la torre. Las piedras viejas parecían murmurar historias de otras almas perdidas, ecos de antiguas traiciones y amores desgarrados. Cada paso resonaba, como si el lugar estuviera escuchando, esperándote a que te desviaras de la verdad. María. Susurró, su corazón latiendo con fuerza, guiado por esa luz interna que había resurgido en él. La oscuridad lo había probado, pero ya no podía ceder al temor. El recuerdo de su hermana, brillando en su mente, lo instaba a avanzar. Voy a encontrarte. Al entrar a la gran sala en la cima de la torre, la temperatura descendió abruptamente. Las antorchas en las paredes chisporroteaban, formando sombras erráticas que rugían y retumbaban como bestias en el desierto. En el centro, algo se movía, un altar rodeado de figuras encapuchadas y murmullos inentendibles. Al acercarse, Juan sintió una presión en su pecho. Aquellos ecos lo llamaban, y su voz resonaba: Juan, por favor, ayúdame. María, gritó, el eco de su voz chocando con las paredes, buscando una respuesta. La escena en el altar se tornó más vibrante, y, entre las sombras, vislumbró algo: una luz que emergía de una figura conocida. La imagen de su hermana, atrapada entre la penumbra, su expresión era de desesperación y esperanza. Rescátame, aulló, y las sombras parecieron reaccionar a su clamor. La figura encapuchada frente al altar giró, y por un instante, su rostro se asemejó al de su madre. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo, Juan?, preguntó con una voz acaramelada que retumbó en su mente. Sí, haré lo que sea para salvarla, respondió con fuerza, sintiendo el coraje arder en su interior. La sombra se rió, una risa profunda que reverberó por toda la sala. ¿Estás dispuesto a enfrentar el precio del sacrificio? Estoy seguro de que nunca has reflexionado lo que realmente estás dispuesto a perder. Lo haré, declaró Juan, las chispas de valentía iluminando sus ojos.
Se rompió una cadena de duda y miedo, y con cada palabra, el altar comenzó a iluminarse, destellando con la energía de su voluntad. La figura de su hermana se retorcía, envuelta en sombras, pero la luz que Juan emanaba empezaba a disolver esa oscuridad. Mientras la lucha se intensificaba, sintió como la sombra se abalanzaba hacia él, pero no se detendría. Una imagen vívida cruzó su mente, los días felices junto a María, risas compartidas en el parque, abrazos que nunca querría perder. Su corazón lleno de amor se hizo fuerte. No te dejaré ir. Confía en mí, un grito desgarrador resonó a su alrededor. La sombra, enfurecida, gritó, tú no entiendes el poder de la oscuridad, el verdadero sacrificio. Con esa declaración, la sala se estremeció, y un viento gélido invadió el espacio. Juan cerró los ojos. La sombra intentó someterlo con su frialdad, pero en su corazón ardía una llama, la idea de que el amor se fortalece en la adversidad. No, el amor siempre brilla más fuerte que el miedo. Extendió su mano hacia la figura de su hermana, y al hacerlo, un torrente de luz explota del altar. Las cadenas de sombras fueron desgarradas por el poder de su amor. Juan, exclamó María, y en un instante, se rompieron las barreras. El calor de su conexión lo empujó hacia adelante y, en un movimiento, la sombra se desvaneció, dejando solo una bruma oscura detrás. La luz se expandió, envolviendo a ambos en una ola de resplandor. La sala comenzó a temblar, las paredes parecían desplomarse, pero el brillo de amor y valentía seguía creciendo. Al fin, Juan sintió como si el peso del pasado fuera levantado. En ese instante, su hogar, sus recuerdos, todo comenzó a recomponerse. La alegría de la infancia, las lágrimas de la pérdida, todo estaba a punto de vibrar en armonía. Cuando la tormenta cesó, la luz que lo había envuelto disipó cualquier rastro de oscuridad. Juan abrió los ojos con cautela y encontró a su hermana a su lado, sonriendo, su rostro fresco como el rocío de la mañana. Lo lograste, dijo María, y mientras los ecos del bosque comenzaban a desvanecerse, una profunda transformación surgiendo en el ambiente, sin ningún rastro de dolor, ambos se sintieron livianos, las sombras se desvanecieron, y allí estaban, con un futuro por delante. La torre ya no era la prisión del pasado, sino un símbolo de lo que habían superado. Nada estará perdido, susurró Juan, abrazando a su hermana con ternura, el miedo finalmente desvanecido en el aire, el amor siempre hallaría el camino, y mientras la luz del amanecer iluminaba el horizonte, Juan entendió que nunca más tendría que temer a las sombras, ni a la oscuridad que se alimentaba del dolor. Habían vencido, y juntos, podrían enfrentar lo que el mundo les ofreciera. En su corazón, una certeza latía, el amor era la verdadera luz que guiaba su camino a casa. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.